¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta clase 11.6, encapsulamiento, también llamado encapsulación de atributos y métodos. Vamos a ver este tema que es muy importante. Para ello ya preparé mi clase ejemplo y lo que voy a hacer es definir un atributo y un método. Mi atributo se va a llamar atributo de clase. Puede tener cualquier valor, pero en este caso va a ser un string que diga hola desde adentro, haciendo referencia a que está dentro de la clase. Muy bien. Vamos entonces ahora a crear un objeto que se va a llamar e porque pertenece a la clase ejemplo, y ya sabemos que a través de el objeto podemos acceder a nuestros atributos y métodos, en este caso pues al atributo. Para visualizarlo necesitaría yo un print. Ok, esto ya lo sabíamos, no estamos viendo nada nuevo, ya nada más comprobamos que efectivamente así es. Sin embargo, quiero que noten la siguiente sintaxis. Voy a copiar exactamente igual esta línea, pero al principio del nombre del atributo le voy a poner guión bajo, también llamado barra baja. Son dos guiones bajos o dos barras bajas. Ok, voy a comentar, bueno, primero voy a copiar esta línea y también la voy a comentar para pegarla abajo e intentar acceder al atributo de clase que se llama barra baja, atributo de clase. Y vamos a ver si podemos o no acceder. Intentamos ejecutar y vemos que el objeto ejemplo no tiene un atributo guión bajo, atributo de clase. Bueno, esto que estamos haciendo justamente es lo que en otros lenguajes se llama encapsulamiento o encapsulación. Al poner estos dos guiones bajos al principio de un atributo o de un método, lo que hace Python es volverlo privado desde cierto punto de vista. ¿Por qué privado? Porque bueno, yo no puedo acceder desde fuera de la clase a ese atributo o a ese método que sea privado, que esté encapsulado. Solamente puedo acceder a él adentro de la clase. Entonces vamos a ver cómo podemos acceder entonces. Si yo ya tengo mi atributo de clase, ¿cómo puedo acceder a él desde fuera de la clase? Pues bueno, es muy sencillo. Para ello voy a definir un método que se va a llamar obtener atributo, que recibe como argumento obligatorio a self. Y este self va a ser un return de el guión bajo atributo de clase. Muy bien. Si yo hago esto, voy a comentar nuevamente esta línea para intentar acceder al método obtener atributo, que está aquí. Si yo corro, entonces en teoría debería funcionar. Vamos a ver. Sigue apareciendo, no es lo mismo, sigue apareciendo un error, pero ya es diferente. Ahora nos dice que el ejemplo atributo de clase no está definido. Muy bien, esto es porque necesito aquí en el return aplicarle un self para que se vuelva un atributo del objeto. Pero esto solamente lo puedo hacer a través de un método. Este método que estoy haciendo aquí me sirve como un puente, porque es un método interno a la clase. Él sí se puede comunicar con los atributos privados o con los atributos encapsulados. Entonces de este modo me puedo comunicar con él. Bueno, me estaba faltando, ¿qué les parece si en vez de un return lo ponemos dentro de un print para que ahora sí podamos visualizarlo? Hola desde dentro, que es justamente, bueno, y para que haya diferencia, hola desde dentro encapsulado. Corremos y ese es el que estamos ejecutando, el encapsulado, pero accedemos a él a través del puente que yo acabo de crear, un método que se puede comunicar con él. Bueno, eso fue entonces un atributo, pero también existen los métodos privados. Entonces yo voy a crear aquí un guión bajo método privado que recibe self. Ahorita no va a hacer nada, simplemente vamos a ponerle un return 0, pero vamos a tratar de acceder a él. Mediante mi objeto yo trato de acceder a mi guión bajo método privado. Está aquí, yo lo estoy viendo, entonces en teoría si yo lo ejecuto me tiene que regresar este 0. Vemos el mismo error, vemos que no tiene ese atributo guión bajo método privado. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuevamente un puente, porque este es privado, es solamente privado y solamente se puede ver desde dentro de la clase. Yo desde fuera, aquí estamos comprobándolo, yo desde fuera de la clase yo no puedo acceder a él. Entonces voy a crear ahora
otro método que se va a llamar obtener método, que recibe a self, y lo que va a hacer es un return de el llamado a método privado, y método privado a su vez va a ser un print, voy a cambiarlo, un print que diga método privado. Y entonces aquí cuando yo le llame a mi método obtener método, lo que va a hacer es hacer un retorno de lo que nos regrese el método guión bajo método privado. Método privado, ahí está. Y entonces vamos a comprobarlo. Ya no voy a invocar directamente a este método porque yo ya sé que es privado. Entonces voy a invocar un método que sí es accesible desde afuera, que es obtener método. Es una función, es un método porque está dentro de una clase. Pero antes de ejecutarla, nuevamente tenemos que hacer esta misma técnica, el self. Entonces, porque si yo lo corro ahorita, voy a tener un error que es muy parecido al que tenía anteriormente, no está definido. Para poderlo definir o para que esté definido, necesito pasarle self. Recordemos que self es el mismo objeto. De este modo yo hago a ese método privado, lo hago parte de mi objeto. Entonces ya puedo acceder al método porque ya forma parte del objeto. Ya pude acceder a él. Pero recuerden siempre mediante un puente. Y en este caso pues este es mi puente, es mi método. Entonces nuevamente lo corremos, o más bien lo corremos para que veamos que está devolviendo justamente la ejecución del método privado. Entonces espero que lo hayan entendido. Como bonus vamos a hacer un print en donde vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a hacer uso de una función que se llama dir. Ahí está, dir es una función y vamos a ver qué es lo que nos regresa. Pero tenemos que enviarle como parámetro nuestra clase ejemplo. Ok, vamos a ver qué es lo que nos regresa. Aquí está. Todo esto nos regresó. Nos regresa dir una lista de todos los atributos y métodos que forman parte de mi clase ejemplo en este caso. Y bueno, en él podemos ver o puedo darme cuenta que no está guión bajo atributo de clase. No está porque es privado. Entonces se podría decir que ni con el dir puedo observarlo. Podríamos entonces darnos cuenta que sí es muy privado. Del mismo modo tampoco está guión bajo método privado. Pero sí está atributo de clase. Aquí está atributo de clase. ¿Qué otro? Está obtener resultado y obtener métodos. Aparecen únicamente aquellos que son públicos. Los que son privados no aparecen directamente. Aparecen en este momento porque ya hicimos el truquito este de self punto. Entonces ya pertenecen al objeto. Pero si no hubiéramos hecho eso, no existen. Con el llamado de dir no me los regresaría porque son privados, no los podría encontrar. Entonces espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y nos vemos hasta la próxima.